La agenda política viene cargada de temas y para hablar de la agenda legislativa en el Senado especialmente tenemos con nosotros a Alejandro Armenta. Él es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Alejandro, ¿qué tal? Gracias, Alberto, a Expansión, a todos los que hacen posible tu programa. Efectivamente, estamos aquí en el espacio de Expansión en ADN 40. Y Alejandro, quería ver un poco, primero, cómo cerramos 2019, un año de muchísimas iniciativas, ¿no? Sí, un año muy importante para consolidar en materia legislativa este propósito de romper el círculo vicioso de la impunidad, la corrupción y la evasión fiscal. Es un tema central. El Senado de la República, bajo la coordinación de Ricardo Monreal, logró ese propósito. El gobierno de la República, a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido un primer año de arranque en ese sentido, con el propósito de lograr la soberanía alimentaria y la soberanía energética, que son temas centrales. A ver, los temas fundamentales que del año pasado yo creo que son, primero, pues, la ley de austeridad. La ley de austeridad, obviamente la creación de la Guardia Nacional, un tema de seguridad fundamental. Por el que se logró el acuerdo de todos los partidos, ¿no? Excepto un... Sí, bueno, finalmente el tema de la Guardia Nacional fue un tema fundamental y la creación del Instituto para Recuperar lo Robado es un tema fundamental. La ley contra la delincuencia organizada, la aprobación para que las empresas fantasmas y el aprovechamiento de facturas apócrifas o que amparaban actos inexistentes se atendiera. Otro tema central, desde luego, la aprobación del presupuesto. Un presupuesto que al final fue de consenso con sectores productivos. El sector turístico salió beneficiado, el sector agrícola igual, el sector industrial. Fue un presupuesto que desde luego tiene una expectativa. No sin jaloneos, porque hubo de todo ahí, pero al final se logró, ¿no? Al final se logró, y también, desde luego, Alberto, el que la industria automotriz, la industria agropecuaria, la industria turística tuviera beneficios, los prestadores de servicios de plataformas digitales. Hubo temas muy importantes que fueron escuchados, sobre todo el sector empresarial, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Y finalmente, ¿cómo viene la reforma del sistema financiero? No, bueno, indudablemente la parte hacendaria presupuestal la ve la Cámara de Diputados, pero la parte de ingresos, la parte hacendaria, la parte básica, la ve el Senado de la República. Y ahí es donde la reforma que plantea el coordinador para el sistema financiero busca consolidar la bancarización. Llevamos un año dialogando, con la Asociación Mexicana de Bancos, con Hacienda, con indudablemente el Banco de México, y el propio gobierno ha dado pasos fundamentales. La transformación de Bansefi en Banco de Bienestar habla de toda esta cobertura que necesitamos atender. El hecho de que se tenga la posibilidad de interconectar más de 2.500 puntos en el país, que de entrada serían los municipios del país, como lo ha planteado el presidente, es una enorme oportunidad, no solo para llevar los recursos allá, sino para detonar interconectividad y hacer comercio digital. Esto, desde luego, que es inédito. Y se va a tocar las comisiones, como se habló. Ese es un tema central. Tenemos que fortalecer el sistema financiero, pero no podemos permitir que la carga la absorba la ciudadanía o los contribuyentes, o en este caso los usuarios de la banca. Hay opciones, ya hemos avanzado, hemos ido en acompañamiento con todos los factores de este tema, los bancos, el gobierno, las instituciones financieras, y creemos que para febrero, marzo estaremos planteando opciones que fortalezcan a los bancos, fortalezcan el sistema financiero, pero que protejan a los usuarios de la banca, que somos los ciudadanos. Ese es el propósito. ¿Qué más grandes temas están viendo al menos para este primer periodo de sesiones que va a empezar en febrero, marzo? Bueno, hay varios temas que tienen correlación con, digamos, el sistema financiero o con los ingresos o con la economía, como el outsourcing, por ejemplo, la cannabis. El tema de esta legislación es fundamental. Hay que atreverse a decir que el tema de cannabis es fundamental para romper también el círculo vicioso del crimen organizado, pero también hay que decir que el gobierno de la República hizo un esfuerzo extraordinario en el último trimestre del año para implementar una gran campaña de promoción
contra las adicciones y contra el uso de psicotrópicos. Así es que ya avanzó en la comunicación, en la difusión el gobierno, y es un tema que hay que abordar porque es ineludible el uso medicinal que tenemos que hacer de las sustancias que no son activas, que no son psicotrópicas, pero que tiene positivas medicinales la cannabis. ¿Qué más temas? Reforma judicial. La reforma judicial es un tema central. Recuerdo esta reunión que tuvimos en Xicoténcar con el senador Monreal coordinando con la fiscalía, con el fiscal, con la presencia de la Consejería Jurídica de la Presidencia, con el Pleno del Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial, y desde luego con todos los grupos parlamentarios. Esto significa que la Administración de Justicia tiene que romper la puerta giratoria. La impunidad en nuestro país, así como la corrupción, son los pilares centrales de los principales problemas que tenemos en nuestro país. Llamamos puerta giratoria que el criminal entra por un lado y sale por otro. Sí, el ciudadano se molesta, se fastidia y tiene razón en ver su impotencia al sufrir un secuestro, al sufrir una afectación en su economía o la afectación física en un familiar. Es necesario que esta reforma judicial que se está atendiendo por el Grupo Parlamentario de Morena camine, pero en el concurso de todos los grupos parlamentarios y sobre todo del Poder Judicial y de la Administración de Justicia en el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la clave de esta reforma? Mira, hay dos temas centrales. No es mi materia, pero conozco porque lo he estado viviendo de cerca. Lo que en el ámbito judicial se quiere hacer en la judicatura y en la parte central del ejercicio de la tarea judicial, y la otra es la parte que tiene que ver con los jueces, que tiene que ver con la administración de justicia en la parte de lo que el ciudadano percibe. O sea, el ciudadano tiene que ver ante el juez, ante el MP, ante los diferentes órganos de la administración federal, del Poder Judicial, la justicia cotidiana, la justicia cotidiana. O sea, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en esa interacción para darle justicia a los ciudadanos, tienen que ver que no haya impunidad, que los procesos son justos, que el ciudadano en el debido proceso encuentre justicia. A eso nos tiene que llevar esta reforma. Ojalá funcione. Es un reto enorme. Es un reto enorme y ojalá funcione. También tenemos el tema, dentro del tema de austeridad, ha hablado mucho del tema del financiamiento de los partidos, ¿no? La reforma electoral que está pendiente y que tiene que ver con austeridad. No es congruente en un país donde la pobreza se combate y aún persisten más de la mitad de la población, que los partidos políticos, los órganos electorales, vivan con exceso en el gasto público. Hay una muestra clara de economías que hemos hecho en el Senado, en la Cámara de Diputados, que ha hecho la propia oficina de la Presidencia de la República al disminuir operativamente presupuestos, ahorros, economías, y bueno, los partidos políticos tienen que, y los que militamos en un partido político, tenemos que aprender a hacer política con austeridad, porque no es congruente que se ocupen recursos públicos para campañas electorales cuando hay necesidades. Luego hay un tema que yo sé que es muy querido por usted, pero que no le corresponde esta vez al Senado, que es el tema de que, bueno, pues tenemos muchos exgobernadores que están en procesos judiciales, ¿no? Porque abusaron, y que hablan de que en los estados de la República ha habido abusos. Yo sé que usted personalmente tuvo una iniciativa en el Senado, pero que no procedía en el Senado y se mandó a la Cámara de Diputados. Cuéntame un poco de esto. ¿Qué se puede hacer para que no haya abusos por parte de los estados? ¿Y qué iniciativas de ley hay para que eso no suceda? Mira, la ley de disciplina financiera en estados y municipios es necesaria su modificación y actualización. Hoy en día, un mexicano que vive en Baja California o que vive en Mérida no sabe cuánto paga de sus impuestos por la deuda municipal o estatal. Sí sabemos lo que estamos pagando. El año pasado, pagamos 720 mil millones de pesos de deuda, de 10.6 billones de pesos, de la deuda heredada al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo que estamos pagando. ¿Cuánto es esto? 2 veces toda la suma de los programas sociales
toda la suma de los programas sociales, son 2 veces el pago del servicio de la deuda en un año, 2019. Bueno, pero los mexicanos, en cualquiera de los 32 estados de la República o de los 2.400 municipios que hay en nuestro territorio, hay municipios que tienen deudas y tienen deuda oculta que les heredaron administraciones vía fideicomisos públicos con APPs y PPs. Presenté esta iniciativa. Son asociaciones público-privadas o estos fideicomisos públicos que te hipotecan un municipio y un estado por 20, 30, 40 años, en condiciones inaceptables de pago, con tasas de interés criminales y con sobrecostos en obras, muchas de ellas inexistentes o servicios inexistentes. Por eso es que era necesario, fundamental, presentar esta iniciativa. La presentó la Comisión de Hacienda, el Pleno del Senado la traslada por ser materia presupuestal a la Cámara de Diputados. Esta iniciativa la estamos enriqueciendo con las opiniones de Hacienda. Ya tenemos una mesa instalada con Hacienda y el coordinador está impulsando, el grupo parlamentario en la agenda lo va a retomar, indudablemente, porque no solo queremos que el ciudadano sepa cuánto paga de sus impuestos en una deuda local, municipal o estatal. Los municipios y los estados, con esta reforma, van a poder renegociar su deuda. Van a poder, en condiciones de información, porque hay proyectos de obra que se están ejecutando, pero que el expediente está reservado por 20, 30 años. Eso es inaudito. Eso no es posible que se mantenga. Entonces, los gobiernos que hoy están pagando deudas ocultas van a poder revisar los contratos y van a poder renegociar pago de deuda o incluso renegociar acciones de obra que no se han hecho. Ahora, esto forma parte de un gran reto que tenemos como país y es recaudar más a largo plazo. Y eso va a exigir una gran reforma nacional y repensar todo el sistema fiscal mexicano. ¿Qué propone ahí el Senado? ¿Qué papel quiere tener el Senado ahí? Mira, todo este año que pasó se hizo un trabajo inédito de desmantelamiento del saqueo fiscal, presupuestal y energético que había del país. Esto es importante porque llegar a un presupuesto de 6.1 billones de pesos es fundamental, es importante. Obviamente tenemos retos de incrementar el presupuesto. Yo estoy convencido que México puede llegar a presupuestos, Alberto, de cerca de 8 billones de pesos. Pero no hay que hacer una reforma. El secretario de Hacienda no para de decir tenemos que recaudar más dinero. Claro. Y eso exige una reforma en el 2021. ¿Esa reforma qué tiene que hacer? Tenemos que llegar a una convención hacendaria para una mayor justicia tributaria. ¿Una convención implica qué? Bueno, implica sentarnos los poderes públicos y los órdenes de gobierno. Obviamente es un tema que se ha estado atendiendo con la reforma fiscal, con la reforma hacendaria, con la reforma al sistema financiero que se va a trabajar este año, con una mayor recaudación, con eliminar las condonaciones e impuestos. O sea, tan solo en condonaciones estamos hablando de 2.5 billones de pesos en un periodo. 2.5 billones de pesos que no ingresaron al país, que no ingresaron a las arcas o que dejaron de ingresar. Por eso es un tema central. Estamos hablando de la facturación que acreditó actos inexistentes o que acreditó empresas fantasmas, y también estás hablando de 1.6 billones de pesos. O sea, sí es posible llegar a un presupuesto en el futuro de 8 o 9 billones de pesos para impulsar el desarrollo, para educación, para salud, para seguridad, pero era necesario primero jurídicamente, legislativamente, romper el círculo vicioso que impedía todo este tema de ingresos. Ahora tenemos que ir a la gran reforma judicial, porque también la impunidad está en esos términos, en la aplicación de la Administración de Justicia, y también esta gran reforma que se hace desde el Poder Ejecutivo para combatir la corrupción. Muy bien, se nos acabó el tiempo, senador. Espero que nos veamos pronto, a ver si nos vemos ya cuando empiece el periodo de sesiones. Gracias por acompañarnos en este espacio de Expansión en ADN 40. Soy Alberto Bello, director editorial de Expansión. Nos vemos en este espacio 6:45 lunes y jueves. Aquí nos vemos. Gracias por acompañarnos.